alternativas. Así que les voy a pedir que esperemos unos minutos para poder iniciar este webinar. Muchas gracias. Ya, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, que tiene como objetivo poder hablar acerca de la curación de heridas con terapias alternativas. Mi nombre es doctora Carolina Pucci Gómez, soy profesora asistente del Departamento del Adulto en la Facultad de Enfermería, Campus Concepción. Recientemente fui nombrada directora de vinculación con el medio y extensión, y desde ese cargo quise poder realizar este webinar como una de mis primeras actividades. Además, soy directora del programa de especialización de enfermería en geriatría, que es un postítulo de nuestra Facultad de Enfermería. Soy enfermera especialista en geriatría y monitora en el manejo de heridas. Hay dos grandes amores para mí en enfermería, bueno, hay varios
amores, pero dos de los principales son la geriatría y gerontología, y por otro lado, todo lo que tiene relación con el manejo de heridas. Es una temática que a mí me apasiona mucho, y dentro de esa gran nube de conceptos y contenidos que puede contener el manejo de heridas, está las terapias alternativas, que es una de las que más me gusta. Así que vamos a comenzar. Antes de iniciar, necesito dar alguna información en realidad. Este webinar es de 8:15 a 10 de la mañana. Va a haber un ítem de contenido de alguna manera teórico, y también va a haber una demostración práctica, obviamente no con un paciente, por razones obvias, pero sí con un fantoma, que les voy a contar un poco de qué se trata el fantoma que tenemos preparado para ustedes. Además, comentarles que este webinar está siendo grabado y que va a poder estar disponible para todos ustedes y también para la comunidad, de hecho, en el canal de YouTube que se denomina Estudiantes de Enfermería UDEC, ¿ya? Además, quiero agradecer a María Paz González, del Centro de Estudiantes de Enfermería, que me ayudó a poder organizar este webinar, así que gracias, María Paz, por su apoyo y colaboración constante. Bueno, yo veo que siguen y siguen llegando, así que eso me pone muy contenta. Perdón. Tengo una tos, así que probablemente me van a ver tosiendo durante todo el webinar, así que les pido disculpas desde ya. Entonces vamos a comenzar, manos a la obra. Y vamos a comenzar con una especie de historia o de cuento. Aquí yo les tengo, bueno, antes de eso, comentarles, que se me había olvidado decirles, que el chat va a estar disponible para que ustedes vayan formulando sus preguntas, ¿ya? La idea es que a través del chat vayan inscribiendo sus preguntas, y también, por supuesto, van a haber instancias donde les voy a permitir que puedan decir sus preguntas a viva voz, porque probablemente van a haber muchas consultas en relación a las técnicas que vamos a revisar hoy, ¿ya? Ahora me gustaría que en el chat, o que con reacciones, me pudieran decir con manito hacia arriba si es que se escucha bien todo, si está todo perfecto para poder iniciar. ¿Sí? ¿Se escucha bien todo? ¿Hay una manito hacia arriba que puedo ver? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta historia. Estas personas que ven ahí, bueno, obviamente la del bolso naranjo soy yo. ¿Hace cuántos años atrás? Al menos 8, 9 años atrás. Y la otra persona es una TENS, una técnica en enfermería que estaba dentro del equipo ¿de dónde? De hospitalización domiciliaria. Yo trabajé 2 años en hospitalización domiciliaria, de hecho fundamos el programa de hospitalización domiciliaria en el Hospital Regional de Concepción, y teníamos que hacer distintas actividades, hospitalizábamos a pacientes en sus casas. Dentro de esos procedimientos que realizábamos estaba la curación avanzada de heridas. Y sucedió que como era un programa nuevo, en realidad no tenía muchos recursos. Como todo lo nuevo en Chile, lamentablemente iniciamos con lo básico, y cuando nos tocaba hacer curaciones avanzadas, que las hacía yo, a veces me encontraba con que no tenía apósitos suficientes, o los que tenía no tenían el poder suficiente como para poder tratar la lesión que tenía que resolver. Entonces, a partir de ahí surgió la necesidad de poder investigar qué otras terapias podrían existir más baratas, más económicas, que me permitieran poder hacer una curación avanzada de heridas efectiva. En este grupo, en este equipo, mejor dicho, se encontraba también Melanie Puchel, que es mi amiga actualmente, médico, una médico muy holística, integral, que además le encantaba la curación de heridas, así que juntas investigamos otras alternativas. Me acuerdo que comenzó diciéndome, oye, Caro, está la opción de usar miel. Ya le dije yo, qué interesante, nunca había escuchado eso. Recuerden que esto fue hace 8 o 9 años atrás. ¿Cómo se usa? Empezamos a investigar, ya, perfecto. Pero ¿qué sucedió? Ella me dijo, pero Caro, la miel igual es media cara. Ella también se preocupaba mucho de lo costo efectivo que fuese la terapia. Ya dijimos, sigamos buscando otra opción, porque tiene que haber otra opción, quizás natural, más barata aún. Y llegamos a la curación con azúcar. Y ahí fue otra cosa. Ahí se nos abrieron los ojos así, dijimos, pero ¿cómo curación con azúcar? Y ahí
partió toda una cruzada para poder aprender cómo se curaba con azúcar. Investigamos bastante literatura internacional, porque chilena no había, y llegamos a una literatura muy interesante que además explicaba los fundamentos fisiopatológicos de por qué se puede utilizar el azúcar en las lesiones, y llegamos al doctor Herzage, León Herzage, que era un cirujano argentino que estaba utilizando esta terapia hace 9 años atrás en su hospital, en el hospital donde él trabajaba. Contactamos a este cirujano y a través de la Universidad de Concepción, a través también de una tía de Melanie, que era docente, ya jubilada ahora, era docente de la Facultad de Ciencias Biológicas, logramos generar un seminario e invitamos a este cirujano a Chile, a la Universidad de Concepción, a presentar la curación de heridas a través del azúcar. Y no solo para seres humanos, sino que para animales, para plantas y obviamente también para seres humanos. Él vino y hizo este seminario por una sola vez, estuvimos toda una mañana y parte de la tarde, vino mucha gente, se llenó el auditorio, yo creo que habían 200 personas en ese seminario, y ahí el doctor León nos explicó en detalle cómo se podía hacer esto. Todos quedamos fascinados, los que estábamos ahí aprendiendo esta nueva terapia, y a partir de ahí nosotros comenzamos a aplicar esta técnica donde pudiese ser aplicada, ¿ya? De ahí partió esto de las terapias alternativas. Y también, ¿por qué? Bueno, porque existen situaciones donde se presentan heridas complejas, lesiones por presión como la que vemos acá, que tiene tejido necrótico, eritema perilesional, además hay otras lesiones en la piel perilesional. Esta otra lesión por presión, nuevamente ambas infectadas, vemos el eritema perilesional que resalta, obviamente en el lecho de la úlcera se ve este tejido necrótico, probablemente esté cavitada, porque si se fijan hay más profundidad que es necesario tratar. Este pie diabético también, o un pie diabético que lamentablemente es mucho más común de lo que uno quisiera. Acá tenemos otro tipo de pie diabético con un mal perforante plantar, que es esta lesión que se encuentra en la planta del pie y que tiene relación con una consolidación de la fractura errónea. ¿Por qué? Porque los pacientes diabéticos de larga data sufren neuropatía diabética, que a su vez genera que si es que la persona llega a tener una fractura de pie, esta fractura se consolida mal y genera una deformidad en el pie, que a la larga, al seguir caminando, al seguir pisando, como no sienten dolor, se van generando este tipo de lesiones. Acá tenemos una lesión en rodilla, una rodilla inflamada, con un aumento de volumen, con mucho tejido esfacelado, y por este otro lado tenemos una úlcera venosa que está en remisión, que se está sanando, ¿cierto? Pero que igualmente, además de tejido granulatorio, que es lo que vemos en rosado fuerte, también hay tejido esfacelado, que es ese tejido amarillo, que también debemos retirar. Como ven, hay distintas situaciones donde podríamos utilizar estas técnicas, las vamos a ver ahora en detalle, y lamentablemente es bastante común. O sea, ustedes se van a ver enfrentados a estas situaciones, tanto a nivel hospitalario como a nivel comunitario, o cuando los llamen como enfermeros, enfermeras, van a ver estas lesiones. Bueno, ¿y qué es una terapia alternativa? Porque de eso se trata la presentación. Vamos a presentar terapias alternativas. Corresponden, bueno, primero, medicina complementaria y medicina alternativas se han utilizado indistintamente junto con medicina tradicional en algunos países. Hacen referencia a un conjunto amplio de prácticas de atención de salud que no forman parte de la propia tradición del país y no están integradas en el sistema sanitario principal. Esta es una definición que acuña la Organización Mundial de la Salud. En palabras simples, la terapia alternativa es aquella que, entre comillas, reemplaza lo tradicional. No es así como lo complementario, que va acompañando lo tradicional. La alternativa es una alternativa, es un reemplazo de lo que se hace tradicionalmente. Y con esto es importante mencionar que
las terapias que vamos a ver ahora, de las tres, dos son y han sido utilizadas de manera tradicional en muchos centros de salud. Hay solo una que todavía, al menos en Chile, no he visto que se pueda utilizar de buenas a primeras. ¿Ya? Les voy a comentar un poco de qué se trata esto más adelante. Y vamos a partir por la curación más dulce que le digo yo, que es la curación con azúcar o sacarosa. Si van surgiendo dudas, por favor escriban en el chat y me van preguntando. Bueno, primero, ¿qué se logra con el azúcar? El azúcar, tal cual, el azúcar de mesa, el que todos, no sé si todos, muy pocos ahora están utilizando el azúcar para poder consumirlo, pero mucha gente sí lo hace, esa misma azúcar logra prevenir una infección de una herida, tratar una infección ya instaurada, nos permite además obtener una cicatriz de mejor calidad, suprime el mal olor de la lesión. El mal olor obviamente está vinculado a la infección de la lesión. Y además logra desbridar el tejido esfacelado y necrótico. Para las personas que están de primer año de enfermería, que yo sé que nos querían acompañar el día de hoy, desbridar o desbridamiento es la técnica que consiste en retirar el tejido desvitalizado de una lesión. ¿Cuáles son los tejidos desvitalizados o, entre comillas, muertos de una lesión que tenemos que retirar porque impide la cicatrización? El tejido esfacelado, que es el tejido amarillo. Aquí les tengo un ejemplo. Esto que ven acá en esta lesión, que es un fantoma que hice yo, esto que ven acá, esta es la herida, esto sería el tejido esfacelado, que es amarillo, que generalmente es blando y húmedo. Ese tejido tiene que ser retirado. También por otro lado tenemos el tejido necrótico. Esta es otra úlcera, y el necrótico se ve negro o café, café oscuro, incluso café claro, tejido asfacelado acá en amarillo, y tejido granulatorio, que es el rojito rosado, ¿ya? Esos son los tejidos que podemos encontrar en una lesión. Y el azúcar nos permite retirar ese tejido, lo que es espectacular porque limpia la lesión. ¿Cuál es el fundamento fisiopatológico del uso del azúcar? El azúcar es un producto natural que por sus propiedades se considera bacteriostática, es decir, que impide la reproducción de las bacterias. Es bactericida porque además mata bacterias, y más que bacterias, microorganismos, también mata hongos si es que estuviesen presentes en la lesión. Y además se ha visto que es un estimulante de la cicatrización. Por lo tanto, con estas tres características o propiedades, el azúcar se torna como un apósito natural espectacular. Ahora yo les quiero explicar un poco con unas imágenes que se me ocurrió hacer para poder tratar de explicar esta situación, cómo funciona el azúcar. Y esto se basa en la actividad del agua. Vamos a ver. En un medio normal, me refiero a un ser vivo, y en este caso vamos a hablar de microorganismos y de células, pueden sobrevivir en su medio gracias a la actividad del agua. ¿Por qué? Porque el agua es vida, ¿ya? Aunque suene cliché, es así, y mantener un medio acuoso equilibrado es favorable para la reproducción de los microorganismos. Cuando esto se ve afectado, cuando la actividad del agua no es equilibrada, estos microorganismos pueden fallecer, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el azúcar? Cuando nosotros agregamos azúcar en este medio, ¿ya? Y con este medio pensemos en una herida, ¿ya? Una herida, pensemos en una herida infectada, más aún. Una herida infectada es un lugar donde conviven microorganismos, bacterias, por ejemplo, u hongos, pero lo más común son bacterias que están en la herida, ¿cierto? Que están atacando las células de la herida. Y por otro lado, hay otros seres vivos que son las mismas células, ¿ya? De la persona, del ser vivo, ya que estamos curando, porque esta terapia también la podemos utilizar con animales. Pero en este caso, personas. Están estas células de las personas, ¿cierto? Bien. Nosotros vamos a agregar azúcar a este medio. Luego voy a demostrar cómo se agrega. Se agrega azúcar. ¿Y qué pasa?
los microorganismos van muriendo. ¿Por qué? Porque la actividad del agua es insuficiente para mantener la vida. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con esa agua? ¿Dónde se va el agua? Porque lo único que hicimos fue agregar azúcar. Bueno, acá viene la otra explicación. Todo ser vivo, en este caso estamos hablando de microorganismos como las bacterias y también las células del cuerpo humano, sobreviven en un medio que es perfecto, que es equilibrado, donde tenemos el citoplasma, ¿cierto?, de adentro de la célula y adentro de la bacteria, que es el medio acuoso donde sobreviven todos los organelos, y afuera de la célula y afuera de la bacteria también hay un medio que es acuoso, que permite entre comillas, que estas células y bacterias se puedan movilizar, ¿ya? Y que exista un intercambio de nutrientes, etcétera, etcétera. Cuando nosotros agregamos agregamos azúcar. Cuando agregamos azúcar, pasa algo que es físico, que nos enseñaron en física y probablemente también en biología molecular. Es que el agua pasa por osmosis de un medio hiposmolar al medio hiperosmótico que está más concentrado de azúcar. Entonces nosotros al agregar agua, dale con el agua, al agregar azúcar en el medio externo de esta célula, de esta bacteria y de esta célula del ser humano, la célula va a decir, y la bacteria va a decir inmediatamente, uy, mi medio ambiente está demasiado concentrado de azúcar, no está bien, esto no está bien, no puedo intercambiar nutrientes, voy a hacer algo, voy a diluir este azúcar que está afuera de mi cuerpo. Cuerpo es una forma de decir, ¿cierto? De la célula en sí, del microorganismo. Entonces, ¿qué hace este ser? Elimina agua hacia afuera para poder diluir el azúcar. ¿Y qué termina pasando? Elimina tanta agua que muere por deshidratación. Y así de esa manera muere el microorganismo, muere la bacteria. Y uno se pregunta acá, bueno, y entonces, ¿por qué no mueren las células del cuerpo? ¿Por qué no mueren las células del ser humano al que estamos curando con azúcar? Y la respuesta es bien simple, la verdad. La respuesta acá es que no mueren porque a diferencia de los microorganismos, nosotros tenemos algo que nos permite mantener siempre un equilibrio hídrico en el cuerpo, que es la sangre. Nosotros tenemos un flujo sanguíneo constante que nos va a permitir mantener este equilibrio a pesar de que queramos diluir nuestro medio con el agua de la célula o del citoplasma, ¿ya? Entonces, esa es la explicación. ¿Queda claro? Dedito hacia arriba si quedó claro. Si hay dudas, algún otro icono o emoticon. ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Sí? Ya, veo ahí un dedito hacia arriba. Perfecto. Ya, muchas gracias por responder. Vamos a continuar. Ahora, una pregunta interesante acá es, ¿existe evidencia de esta locura del uso del azúcar? La verdad es que sí. Existe y existe bastante evidencia y para los que les interesa aprender de este tipo de terapia, los invito a leer la tesis de Martínez, que es una tesis española que se titula La eficacia de la sacarosa y la miel en heridas crónicas. Es una tesis que encontré muy, muy buena, que hace una revisión de muchos artículos, y yo diría de todos los artículos que se han escrito y que estén disponibles en la red, que hablan de estos dos tipos de terapias. Es una tesis del año 2017 y que reúne el gran corazón de evidencia científica que avala el uso de esta terapia. Hay 21 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión de esta tesista, 20 tienen relación con la influencia sobre la cicatrización de estas dos terapias, 12 artículos con la influencia en la carga bacteriana y 9 artículos hablaron de algunos supuestos efectos secundarios. ¿Y cuál es la evidencia? Bueno, antes de hablar de la evidencia que para mi gusto es más interesante, mencionarles que todos estos países han estudiado de alguna manera y han hecho alguna investigación en relación al uso de estas terapias, ya sea del azúcar o de la miel. Entonces, realmente es una temática que ya está estudiada, que por lo tanto tiene evidencia científica. Vamos a ir revisando algunos de estos resultados. Por ejemplo, este estudio que es del año 95, es medio antiguo. Recuerden que
en la revisión sistemática, la revisión que hizo esta tesista fue del año 1980 y tanto, entonces la evidencia puede ser bastante antigua, pero no por eso va a ser poco fiable. Este estudio que se hizo en Venezuela demostró que, bueno, quiso evaluar la efectividad bactericida, es decir, de eliminación, de muerte de los microorganismos a través del azúcar en heridas postquirúrgicas infectadas. Y en el grupo con azúcar se vio que el tiempo de hospitalización fue menor, casi 7 días versus 21 días con la curación tradicional. El olor de la herida también desapareció más rápido, 7 días versus 12 días con la curación tradicional. También desapareció el exudado purulento, logró desbridar el tejido necrótico más rápidamente que la curación tradicional, yo diría que el doble de rápido, y la aparición del tejido de granulación también fue muy, muy rápido en comparación a la curación tradicional. Acá tenemos otra evidencia del año 2000, también el uso del azúcar en heridas quirúrgicas, y acá el efecto fue, el resultado que más me llamó la atención, pero en realidad no me llamó la atención, finalmente confirmó algo que yo ya sabía, que no tuvo efectos en personas desnutridas con sobrepeso y adultos mayores. ¿Qué significa esto? Y no ocurre solo con el azúcar, y eso hay que tenerlo en consideración. Una persona que esté desnutrida, tanto por exceso como por déficit, siempre va a tener dificultad y va a tener un proceso de cicatrización mucho más lento que una persona bien nutrida. Si a eso le agregamos que esta persona sea de una edad extrema, una persona mayor, si a esto le agregamos que además tenga otras enfermedades crónicas que interfieren en la cicatrización, como por ejemplo diabetes mellitus, claramente, aunque yo utilice el apósito más espectacular de la Tierra, esta cicatrización va a ser más lenta porque no tiene sustrato como para poder regenerar tejido, ¿ya? Entonces, este artículo lo que demostró fue eso, que en realidad el uso del azúcar en heridas quirúrgicas en personas desnutridas, con sobrepeso, y en personas mayores, fue realmente bastante lenta la cicatrización, y eso es lo que uno también puede observar en la práctica. Acá tenemos otro artículo del año 2006. Acá se describen 2 casos clínicos del uso del azúcar granulada en heridas infectadas post-implantación de catéter peritoneal para peritoneodiálisis, ¿ya? ¿Y qué se observó? Que en las primeras 24 horas disminuyó el olor y la secreción purulenta. A los 12 a 15 días se observó la cicatrización por segunda intención, y el tiempo total de curación varió entre 12 y 30 días dependiendo de la infección del túnel. Para el catéter de peritoneodiálisis, ¿cierto? Hay que generar un túnel a través del abdomen para poder insertar el catéter. Y cuando se infectaba ese túnel, imagínense lo complejo que es poder curar un túnel, ¿ya? Así que obviamente si el túnel estaba infectado, por supuesto que el proceso de cicatrización se iba a extender. Acá tenemos otro artículo del año 2013, cuyo objetivo fue estudiar en ratas con lesiones de piel infectadas. Se trataron con azúcar, con suero fisiológico, con povidona y con nitrofurazona y facdermin, que es otro tipo de antiséptico. ¿Qué se encontró? Que la sacarosa, es decir, el azúcar, eliminó el exudado purulento y los esfacelos en menor tiempo. Es más efectiva sobre el estafilococo aureus o dorado, que es una de las bacterias que generalmente infectan las lesiones de la piel, y también fue más efectiva en la Escherichia coli, y estimuló la aparición precoz del tejido de granulación, lo que permitió la epitelización completa de las heridas. Acá en Italia, Naselli y colaboradores en el año 2017 también estudió el azúcar. Su objetivo fue describir un caso de infección de herida quirúrgica debido a antibióticos gram negativos tratados debido a bacterias gram negativas tratadas con instilación directa de azúcar granulada y antibióticos sistémicos en un niño que recibía quimioterapia antineoplásica. O sea, además, fue en un caso de un niño que estaba inmunodeprimido. ¿Qué se encontró? Que al 5.º día cesó por completo el dolor de esta persona y se alcanzó la completa cicatrización en 30 días, lo que no es para nada malo. No tenemos las características particulares de la lesión, pero ya sabemos que estaba infectada
y que además la persona portadora de la lesión era una persona con inmunodepresión. En Francia, en el año 2017, también se publicó acerca del uso del azúcar. Acá el objetivo de este artículo fue observar el efecto de la mezcla de vaselina, 40%, más azúcar en un 60%, en lesiones de extremidades inferiores con más de 180 días de evolución y mala respuesta a otras terapias. ¿Qué se observó? Que 46 de 50 lesiones lograron la cicatrización en un rango de 36 a 182 días. Uno dice, chuta, tantos días, pero fíjense, son en lesiones que ya habían estado 180 días sin un proceso de cicatrización normal, que no lograron sanar y que además tenían mala respuesta a otras terapias. Y fue como que aquí dijeron, ya, ok, nada está funcionando con estas lesiones, probemos con azúcar. Lo hicieron y les fue súper bien a la gran mayoría de ellos. Y acá, si se fijan, muestran una mezcla de vaselina y azúcar. Nunca he hecho yo esa mezcla, pero sí hice una mezcla que además me fue muy bien, que fue mezclar hipogloss con azúcar. Hice una pasta de hipogloss con azúcar. ¿Por qué? Porque en el lugar donde la tenía que aplicar, que era en una lesión por presión, finalmente no era una lesión por presión, era una dermatitis asociada a incontinencia, pero que ya había generado lesiones, heridas, a nivel de los glúteos. Como no había una cavidad, era un poco complejo poder aplicar azúcar. Entonces pensé, ¿qué puedo hacer para hacer que se mantenga el azúcar ahí y que no se vaya para ningún lado? Entonces se me ocurrió hacer esta mezcla y la verdad es que nos fue espectacular y las lesiones también sanaron, mezclando hipogloss más azúcar y se formó una pasta, una especie de pasta espesa que se adhería de alguna manera al sitio y era posible de esta forma promover la curación. Acá tenemos un ejemplo, esta es una foto del artículo de Francia, donde se mezcló, era Francia, ¿cierto? Italia, ya se me olvidó, a ver, era Francia, ¿sí? Se mezcló vaselina, ahí ustedes ven vaselina, que ya viene mezclada con azúcar, y lo aplicaron directamente sobre la lesión, le pusieron una gasa no tejida, y sobre esa gasa vendaron, y de esta manera hicieron la curación. Acá les muestro otra imagen de otro artículo que es del año 2001, de Killick, que muestra una úlcera de pie diabético en el pie izquierdo. Lamentablemente las fotos estaban en blanco y negro, pero uno puede también imaginar los colores ahí. Una úlcera de pie diabético en pie izquierdo, se observa cómo está el azúcar, ustedes ven directamente azúcar granulada sobre toda la lesión. Ahora, si se fijan también, lo que contiene el azúcar en este caso fue un apósito de plástico, una especie de plástico, y lograron igualmente la cicatrización. Así que, bueno, este es un ejemplo claro de que el azúcar también de esta forma funciona. Yo les voy a explicar otra técnica que es similar, pero que se diferencia en una sola cosa. Acá tenemos otro artículo que es del año 2011 de la revista Journal of Wound Care, que es una revista importante a nivel internacional en relación al manejo de heridas, que muestra también el uso del azúcar en una amputación. Si se fijan, esta es una amputación supracondilia, si no me equivoco, sobre la rodilla, que probablemente no cicatrizó bien, probablemente tenía tejido esfacelado, y además tenía una cavidad, porque si se fijan, el azúcar es contenida por la herida. Y se aplicó, se llenó de azúcar y se colocó encima un apósito transparente adhesivo y también logró la cicatrización. Entonces uno se pregunta después de todo esto, ¿por qué usar azúcar? Sí, bueno, cualquier colega también me puede decir, y de hecho me lo han dicho, ¿por qué usar azúcar si existen otros apósitos? Bueno, porque es efectivo, porque es económico, porque es seguro y además es fácil de utilizar. Entonces ahora viene el cómo se utiliza, ¿ya? Pero antes de eso le quiero mostrar algunos casos clínicos que son míos. O sea, yo les puedo dar aquí fe, yo curé a estas personas que funcionó el azúcar. Acá tenemos una persona mayor con demencia que tenía una úlcera sacra tipo 3,
categoría 3, mejor dicho, infectada. Esta imagen no es la imagen de la primera vez que yo vi a esta persona mayor, porque de hecho mi intención de ninguna manera era hacer un caso clínico, sino más bien ir a ayudar a esta persona, por lo tanto no saqué fotos la primera vez, así que esta foto yo creo que es después de una semana de usar azúcar. Pero era más o menos la lesión así, muy grande, al menos de 10 centímetros en su mayor longitud, al menos tenía 1 centímetro o incluso 2 centímetros en algunos sitios de profundidad, tenía mucho más tejido esfacelado y también necrótico. Y empezamos a curar con azúcar. Y vean la progresión. La foto anterior era de septiembre, no tengo la fecha exacta porque nuevamente les digo que las fotos no eran con la intención de hacer un caso clínico, pero luego me empecé a dar cuenta que podía sí hacer un caso clínico y que iba a ser interesante para lo mismo que estamos haciendo ahora, que es enseñarle a muchas personas, no solo a estudiantes de enfermería, sino que también a cuidadores, cómo se realiza esta técnica. 15 de octubre, vean cómo ya la lesión se observa con menos tejido esfacelado. 16 de octubre, un día después, la piel, el tejido, mejor dicho, se ve más rojo, con más sangre. 20 de octubre, vean la gran diferencia, más pequeña, con un tejido menos sangrante, quizá un poco pálido para mi gusto, lo que no es muy bueno, pero aún así más pequeña la lesión. Bueno, y acá les tengo una pregunta que en realidad yo todavía no la he respondido, me acabo de dar cuenta, pero se las voy a hacer igual. ¿Qué tipo de azúcar creen ustedes que se debería utilizar en la técnica de curación con azúcar? Y aquí quiero leer el chat. Así que pongan en el chat cuál es su alternativa. ¿Creen que el tipo de azúcar debe ser granulada, debe ser azúcar flor, debe ser azúcar morena o debe ser azúcar granulada molida? Vayan respondiendo y yo voy viendo sus respuestas. Aquí la profesora Mariela ya puso su opción. Vamos viendo, vamos viendo. A ver, quiero leer más opciones. Granulada, veo que granulada está como ganando aparentemente. Granulada molida, dice otra persona. Ya, granulada molida, perfecto. Granulada, granulada. Veo que granulada va ganando. Ya. Que realmente lo que vimos en las imágenes, ¿cierto? Ya, me queda claro más o menos la tendencia. Y aquí la respuesta en realidad pueden ser dos, pero basado en mi experiencia yo me quedo con una. Las dos respuestas correctas son granulada y granulada molida. Ahora, la morena también sirve, pero hay un artículo, un solo artículo, que muestra y compara la efectividad de la granulada con la morena, la granulada blanca y la morena, y se vio que había mejor efecto con la granulada blanca. ¿Por qué? No se sabe, pero la granulada blanca era mejor que la morena, así que descartamos la morena. Eso no significa que con la azúcar morena no se pueda hacer, también se puede hacer. Ahora, granulada o granulada molida, la verdad es que acá esto tiene una explicación. En general la evidencia muestra granulada, usa el azúcar granulada. ¿Qué he hecho yo en mi experiencia o qué he visto yo? Cuando utilizaba azúcar granulada en lesiones sacras, por ejemplo, o en lesiones en prominencias óseas, lo que yo veía es que, bueno, obviamente uno promueve el cambio de posición, los cambios posturales para que la lesión por presión vaya cediendo, ¿cierto? Vaya logrando tener un flujo sanguíneo adecuado en el sitio. Pero ¿qué pasaba? Estos cambios posturales igual hacían que, de alguna manera, en algún momento del día, esta azúcar granulada estuviera sobre la cama, sobre la lesión y generara presión. Y los granos del azúcar granulada son grandes, ¿ya? Uno dice, no, pues son chiquititos. En comparación al azúcar flor, el azúcar granulada tiene un grano grande. Entonces, con los cambios posturales se generaba roce y producía abrasión en el lecho de la herida. Es decir, el lecho de la herida comenzaba a tener micro lesiones que hacía que la herida sangrara y que además obviamente produjera más dolor. En base a eso, me di cuenta que utilizar el azúcar granulada molida hacía que todo esto no ocurriera. Y era igualmente efectivo. Entonces, por lo tanto, decidí moler el azúcar granulada. Y aquí hay otra pregunta. ¿Y por qué no usamos azúcar flor, de hecho, directo nomás? Si es como lo mismo o no.
no es lo mismo. El azúcar flor tiene otros ingredientes que no sabemos qué efectos vaya a tener en la herida. Ahora yo les digo, profesor, ¿usted ha hecho alguna vez curaciones con azúcar flor? Sí, lo hice. ¿Fue efectivo? Sí, fue efectivo. Fue efectivo igual. Pero para poder evitar cualquier riesgo, que nunca ha ocurrido nada, pero para poder evitar cualquier cosa, prefiero moler el azúcar granulada y utilizarla de esa manera. ¿Cómo molerla? Con licuadora, con mini pimer, con mortero, con botella, con lo que usted tenga. Puede moler el azúcar granulada y convertirla en una especie de azúcar flor, pero más pura. ¿Cuál es la frecuencia de curación? La frecuencia de curación con azúcar, esto tampoco se lo he mencionado, así que ahora se los pregunto a ustedes. ¿Cuál sería la frecuencia de curación? Vayan respondiendo en el chat. ¿Qué creen ustedes? Algunas dicen diaria, Bernardita. ¿Qué más? Diaria, cada 3 días, cada vez que el apósito secundario esté totalmente húmedo, cada 4 días. Vayan diciéndome ustedes, ¿cuál creen ustedes que es la frecuencia de curación? Cada 3 días, dicen por ahí. Ya. Quiero escuchar más opciones. Cada 3 días. Ya. Bueno, la frecuencia de curación es diaria. ¿Ya? Ahora, espérenme un segundito que voy a tener que mostrarles con mi otra cámara. Ahí. Ahí está, ¿sí o no? Sí. La frecuencia de curación depende del exudado, ¿ya? Y la frecuencia de curación va a depender de si el apósito está o no húmedo. En teoría, sí o sí, la curación con azúcar tiene que ser diaria. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué diaria y por qué no cada 3 días? Porque ¿cómo funciona esto? El azúcar tiene que estar lo más seca posible el mayor tiempo posible. Si el azúcar se diluye, significa que ya las células de la herida, los microorganismos eliminaron citoplasma, eliminaron agua y diluyeron este azúcar. Si ya esta azúcar está diluida, va a impedir que esté presente este medio hiperosmótico. Por lo tanto, en algún momento va a poder generar quizás una infección de la lesión porque no está el medio ideal para que estos microorganismos dañinos mueran, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos es que el azúcar esté lo más seca posible el mayor tiempo posible. Si hago la curación cada 3 días o cada 4 días, lo único que voy a tener encima de la lesión va a ser una gasa o un apósito húmedo y pegajoso, que puede promover una infección. Por eso tiene que ser diaria o cada vez que el apósito esté totalmente húmedo. ¿Por qué? Porque dentro del primer día, por ejemplo, que yo voy a hacer la curación, o si hago la curación de una lesión infectada, esto va a tener mucho exudado, y este exudado va a diluir este azúcar, por lo tanto, va a obligarme a hacer la curación nuevamente. Y acá les sigo mostrando la progresión del caso clínico. 21 de octubre, 24 de octubre, 18 de noviembre, y la última foto que tuve era esta, que no tengo la fecha, pero era un par de días después. ¿Se acuerdan cómo era la lesión o no? Era 10 centímetros en su mayor longitud, 2 centímetros en su mayor profundidad. Y miren a lo que llegamos. Se observa una lesión muy pequeña, no tengo la última foto, yo no hice la curación en la última etapa, la hizo la cuidadora. Y yo le pedí que me mandara la foto y ella estaba tan contenta y impactada que obviamente me mandaba todas las fotos, pero no me mandó la última foto de la sanación o curación completa. Esta fue la última foto que tuve disponible, así que se las muestro y la comparto con ustedes. Ahora, ¿podemos decir que existe evidencia o no? ¿Existe evidencia para el uso del azúcar? Manito para arriba, manito para abajo, ustedes me van diciendo. ¿Existe evidencia? Si alguien les pregunta, ¿ustedes qué le van a decir? ¿Existe o no existe? Claro que existe evidencia, por lo tanto se podría utilizar,
Entonces ahora va a llegar el momento de la demostración. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es dejar de compartir, voy a apagar esta cámara y voy a prender la otra, que es la de mi celular. Ahí estoy, a ver, para poder, ahí sí. Y voy a anclar esa, la de mi celular, que no la puedo pillar más encima. Estaba por ahí. Voy a apagar esta. Pum. Carolina Pucci, esta soy yo. Y debe haber otra Carolina Pucci por aquí. María Paz, ¿me ayuda para anclar mi celular? Ahí está, perfecto. Entonces aquí, eso, muy bien. Voy a hacer la demostración. Más adelante, aquí. Ustedes me dicen si se ve bien o no. ¿Se ve clarito o no? Vamos a tratar de que... Vamos a partir con esa lesión. Ahí. Ya, esta es la lesión que yo les dije que estuve haciendo ayer. La hice con ¿cómo se llama? Con Plumavit. Y bueno, y otras cositas para poder tener algo para demostrar cómo se hace esta técnica. Entonces, esta es una lesión por presión. Me estoy colocando guantes, me lavé las manos antes, ¿cierto? Higiene de manos, preparé mi material, me volví a lavar las manos, me puse guantes. Y esta es la lesión. Mire, esta es una lesión por presión. Voy a acercarla a la cámara, es una lesión que está, es profunda. Si se fijan, miren, tiene 1 centímetro de profundidad y además tiene cavidad. Miren, no sé si el celular pueda captarlo, pero tiene una cavidad aquí. O sea, es una lesión o úlcera cavitada. Acá en amarillo pueden observar tejido esfacelado, acá en café medio negro, tejido necrótico, y por este lado pueden observar tejido granulatorio, que es lo que nosotros queremos lograr, un tejido granulatorio rosado fuerte, a veces está rojo cuando está muy vascularizado, y tenemos acá esta cavidad que está con tejido granulatorio, pero que claramente tenemos que tratar de cubrir. Si ese tejido, si esa cavidad se encuentra muy húmeda, no va a sanar nunca. Entonces, cuando nosotros hacemos una curación tradicional, tenemos que tener la precaución de poder colocar un apósito ahí para que pueda absorber el exudado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son mis materiales? Azúcar granulada molida, mi cuchara para poder aplicar el azúcar, y mi gasa no tejida o cualquier elemento que sea absorbente que yo pueda cubrir o colocar sobre la lesión. Voy a dejar abierta mi gasa. Vamos a dejarla por aquí. Vamos a proceder. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer primero acá? Primero, la primera vez que yo me veo enfrentada a este tipo de lesión, tengo que lavarla, ¿cierto? Con suero fisiológico, si estamos en un contexto un poco más formal. Si estamos en un contexto domiciliario, podemos lavarla con agua potable, lavarla con duchoterapia, o sea, agua corriendo. Luego, lo importante acá es secar la piel que rodea la lesión y ojalá también secar por dentro de la lesión, con una gasa estéril, ojalá, si no, con cualquier elemento que pueda absorber, puede ser también toalla nova. Voy secando con toquecitos de manera muy cuidadosa. ¿Por qué secar? Alguien me podrá preguntar, ¿por qué tengo que secar? Nuevamente lo mismo, nuestra prioridad acá es mantener lo más seca posible,
la lesión para poder mantener lo más cerca posible el azúcar, ¿ya? Y de esta manera mantener este medio hiperosmótico. La D, sequé y ahora procedo a aplicar azúcar. Y muchas veces, hay una pregunta, a ver, muchas veces, ya. El webinar se va a poder ver en el canal de YouTube Estudiantes de Enfermería UDEC, que va a estar en YouTube, ¿ya? Bueno, le estaba diciendo que muchas veces las lesiones son cavitadas, ¿ya? Son cavitadas, eso quiere decir que son profundas. Por lo tanto, acá lo que hay que hacer es aplicar azúcar. Ustedes ven que estoy sacándola con la cuchara, estoy sacando una buena cantidad de azúcar y la estoy agregando directamente en la lesión. Así nomás, carepalo, llenar la lesión. Y aquí, ¿se acuerdan que esto estaba cavitado hacia los lados? Tener la precaución de llenar por completo esa cavidad. Voy aplicando, lleno por completo la cavidad. Incluso acá me puedo ayudar con mis manos con guantes. Y con mucho cuidadito voy llenando por completo, de manera completa, absoluta, la cavidad. Si se fijan, acá ya la lesión está completa y absolutamente llena de azúcar. Así es como debe quedar. Luego, ¿qué hago? Procedo a aplicar la gasa. Y esto quizás va a ser muy poco, porque esta gasa se va a empapar inmediatamente. Ojalá yo pueda aplicar un apósito tradicional mucho más grueso, que permita absorber parte del exudado que va a generar la lesión, que además se va a mezclar con el azúcar, ¿ya? Ahora quizá alguien me pueda preguntar, profe, ¿qué pasa si pasa esto? Y se me cayó el azúcar alrededor de la lesión. Y probablemente cuando la persona se levante, obviamente va a pasar esto, que el azúcar va a estar alrededor. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? No va a pasar nada, porque una de las grandes ventajas del uso del azúcar es que no macera, es decir, no humedece la piel perilesional, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Otra pregunta típica que me hacen. ¿Qué va a pasar mañana, cuando yo haga la curación de nuevo? ¿Qué voy a mostrar o qué voy a ver mañana? Yo les voy a contar al tiro que van a ver. Espérenme un segundo. Lo que van a ver es esto. Es decir, van a volver a ver la lesión sin azúcar, prácticamente con nada de azúcar. Quizás van a ver algunos gránulos por estos lados, pero nada más, porque todo ese azúcar en polvo se va a diluir con el exudado de la lesión. Por lo tanto, van a encontrar la lesión así, con su gasa encima, ¿cierto? Va a estar la gasa, ustedes la van a tocar, esta gasa va a estar pegajosa y mojada, la van a sacar y van a encontrar la lesión así. Entonces, ¿qué van a hacer? Acá no es necesario volver a lavar, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a volver a aplicar azúcar y repetir el procedimiento. Esa es la manera de curar con azúcar, ¿ya? Entonces ahora me voy a quitar los guantes. ¿Hay alguna pregunta? Me gustaría que alguien formulara preguntas, ojalá viva voz, que yo pueda responder. Voy a parar el video de acá y vamos a abrir el de acá para que me puedan hacer algunas consultas. Voy a compartir nuevamente. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? Profe, ¿Sí? ¿hay que debridar antes de aplicar el azúcar? Buena pregunta. Si puede debridar antes, si existe la posibilidad de hacerlo con bisturí, por ejemplo, sí, porque eso va a agilizar y va a hacer más rápido el proceso. No hay problema y se puede hacer. Y luego se aplica azúcar. Si, si por ejemplo, no hay tejido faselado que sea posible desbridar, por ejemplo, el tejido faselado está muy adherido o el tejido necrótico está muy duro, no lo hacen y solamente aplican azúcar y igualmente se va a desbridar el tejido. Obviamente se va a demorar un poco más, pero se va a lograr igual. ¿Hay alguna otra duda? Acá Profe,
chat dice, ¿se puede utilizar en personas con patología diabética o complicaría más su situación? No hay ningún problema. De hecho, acá en la evidencia de la curación con miel está esa explicación. No hay ninguna evidencia científica que diga que el azúcar sobre la herida va a generar una hiperglicemia. Eso no ocurre, así que no hay ningún problema, se puede ocupar en personas diabéticas. Hay otra pregunta, entonces la segunda vez que se aplica el azúcar, la curación de la primera vez ya debe estar completamente diluida. Generalmente ocurre así, la segunda vez al día siguiente ya no hay azúcar que ver. Ahora, si ven un poquito de azúcar seca, no importa, no la retiran y siguen colocando más azúcar, porque acá la premisa es que el azúcar esté seca. Acá hay otra pregunta, ¿en algún caso sería necesario lavar nuevamente? Si es que ustedes ven, es que no va a ocurrir. No va a ocurrir. Si hay azúcar no va a haber pus, si hay azúcar no va a haber... Quizás puede en algún momento, si es que usan azúcar granulada, que exista sangre. Y si hay sangre hay que lavar, ¿ya? Pero si usan azúcar granulada molida no debería haber sangre. Acá hay otra pregunta, cuando se hizo con hipogloss, ¿se limpiaba fácil con suero o agua corriente? Se limpiaba súper fácil porque el hipogloss con el azúcar generaba una pasta, entonces finalmente quedaba como una especie de plasticina sobre la piel, que era fácil de retirar y no se diluía. Ya, creo que respondí las preguntas y ahora vamos rápidamente a la curación con miel, para explicarle un poco de qué se trata este tipo de curación. Este tipo de curación tiene de alguna manera la misma explicación, fundamento fisiopatológico que el azúcar, porque de hecho la miel tiene azúcar, ¿ya? Pero la diferencia es que la miel además tiene actividad antimicrobiana propia por otros componentes, también logra eliminar el mal olor, también logra realizar desbridamiento, tiene un efecto osmótico también, hiperosmótico en realidad, tiene actividad antiinflamatoria, tiene actividad antioxidante y además también promueve la tasa de curación. Como se fijan, la miel tiene otros componentes. El azúcar es azúcar y nada más que azúcar. Pero la miel tiene metilglioxal, que tiene efecto antimicrobiano, tiene leptosin, que también tiene efecto antimicrobiano, tiene peróxido de hidrógeno, tiene metilciringate, tiene además un pH ácido y tiene azúcar. Todos en conjunto son o generan un efecto antimicrobiano. Y la miel está muy, muy estudiada. Ya hay bastante evidencia científica, sobre todo frente al uso de la miel de manuka. La manuka es una flor de Nueva Zelanda que ha sido una de las mieles que más se ha estudiado. ¿Por qué? Porque se ha visto que todos estos componentes de la miel en la miel de manuka están en una alta concentración. Entonces es mucho más potente. Pero en Chile tenemos la miel de ulmo. El ulmo es un árbol nativo, ¿ya? Que también se acerca mucho y algunos apicultores chilenos dicen que es superior a la miel de manuka. Así que esta miel de ulmo también obviamente la podemos ocupar. Ahora me pueden preguntar, profe, ¿y la miel que venden en la feria? También se puede ocupar, que es la multifloral, también se puede ocupar. Ahora, ¿cuál es la precaución? La miel que se tiene que utilizar es una miel que no sea diluido con agua, a la que no se le haya agregado azúcar, ni algún otro endulzante, ni sabores, porque ahora hay mieles con naranja, con menta, con chocolate. No, tiene que ser pura, pura, pura. Acá les traigo dos artículos científicos que me parecieron interesantes. El primero tiene relación con el uso de la miel de ulmo más ácido ascórbico, es decir, más vitamina C en heridas en un cerdo. ¿Ya? ¿Qué se encontró? Que el índice de contracción superficial de la herida, el índice de cicatrización, de contracción global y los valores de área de proliferación dérmica del grupo con miel más vitamina C fueron mayores que con el otro grupo que era sin vitamina C. ¿Ya? O sea, mezclar miel de ulmo más vitamina C tuvo efectos muy positivos. Acá lo mismo, se probó la vitamina C y la miel en heridas, en úlceras venosas y también mostró excelentes resultados. La miel desbridó y tiene propiedades no adherentes, fue fácil de aplicar y de quitar y fue bien aceptada por los usuarios. ¿Ya? Estas son investigaciones que se han hecho en Chile. Y donde otros han fallado, la miel ha triunfado. La miel ha triunfado también, tanto como el azúcar, en lesiones que no han podido ser cicatrizadas con otro tipo de terapias.
Por ejemplo, en una herida quirúrgica de axila de 36 meses de evolución, en un mes se logró la cicatrización con miel, en lesiones de piel infectadas con pseudomonas, con Staphylococcus aureus y Enterococcus, cicatrización en 10 semanas, en un injerto cutáneo fallido de pierna, con microorganismos multiresistentes, también se logró la cicatrización, en úlceras desde la parte posterior de la rodilla hasta el tobillo, imagínense eso, infectada con Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus, también se logró la cicatrización con Medihoney, que es la miel que les voy a mostrar, en úlceras crónicas de 20 años de evolución, en gangrena, etcétera, 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 la miel ha triunfado. ¿Cuáles son los requisitos de la miel? Acá es importante mencionar dos cosas. Una es que lo ideal siempre va a ser utilizar una miel de grado médico. ¿Qué significa esto? Una miel de grado médico corresponde a la miel que pasó por un proceso de esterilización. Obviamente no por ebullición, porque uno diría, profe, entonces mejor que yo hierva la miel para que mate todos los microorganismos y la use. No, porque ahí los componentes de la miel también se van a ver destruidos. Lo que hay que hacer para poder esterilizar es utilizar irradiación gamma, ¿ya? Y mediante este tipo de esterilización se utiliza la miel de grado médico, que se las voy a mostrar en una foto. Ahora, ¿por qué hay que esterilizar la miel? Porque se ha visto que existe la posibilidad, pero no hay evidencia de que haya ocurrido, o sea, no hay un artículo científico que diga que, mire, a tal persona le dio botulismo por usar la miel sin cocer, sin esterilizar, no hay evidencia. Pero existe un riesgo teórico, ¿ya? Entonces, por lo tanto, por eso se prefiere utilizar esta miel irradiada. Ahora ustedes me preguntan, profe, ¿usted ha utilizado miel de la común y corriente sin esterilizar? La ha utilizado. ¿Ha pasado algo? No ha pasado nada, ¿ya? Aunque existen estudios que demuestran que el uso de miel alimenticia en la curación de heridas no genera efectos adversos, siempre obviamente va a ser preferible el uso de miel específica con fines medicinales. ¿Existen efectos adversos? Bueno, tanto con el azúcar como la miel, las personas que reciben este tipo de terapia en la piel mencionan que pueden sentir una sensación de quemazón que dura alrededor de 1 minuto, como que tiende a arder. Solo eso. Y tras la realización de diversos estudios respecto a alergias que la miel podría hipotéticamente producir tras su uso tópico, no se obtuvieron datos que sí lo demostraran, ¿ya? Tampoco cabe la posibilidad de que la miel contenga microorganismos capaces de producir una infección, ¿ya? Entonces no hay evidencia que se pueda utilizar, o sea, que pueda generar la miel en algún tipo de alergia en la persona. Acá hay una pregunta de Paulina que dice, ¿qué pasa si la lesión tiene un exudado abundante? ¿Igual se puede utilizar? ¿Aquí estamos hablando del azúcar o de la miel, Paulina? El azúcar, sí, claro, siempre se puede utilizar el azúcar, pero si hay un exudado abundante, lo que yo voy a tener que hacer es hacer la curación de manera más frecuente, no una vez al día, sino que quizás 2 veces al día, 3 veces al día. De hecho, eso ocurre cuando estamos recién curando una lesión. Una lesión grande, como la del caso clínico, una úlcera por presión, lesión por presión infectada, va a tener exudado abundante. Por lo tanto, los 2 o 3 primeros días siempre va a ser recomendable hacer 2 a 3 veces de curaciones al día. ¿Para qué? Para mantener el azúcar lo más seca posible el mayor tiempo posible. Ahora, hay una cosa importante que hay que tener en consideración. La deshidratación de los tejidos al ser expuestos a una sustancia azucarada de alta molaridad, tanto como el azúcar, como el azúcar o como la miel, podría constituir un riesgo en la curación de las heridas. No obstante, esta teoría queda desterrada, dado que el flujo sanguíneo es capaz de reponer sin problema esa pérdida de agua. Traducido al español, ¿qué significa esto? Que si nosotros vamos a curar a una persona que tiene una lesión donde sabemos que hay un flujo arterial escaso o nulo, no podemos utilizar ni el azúcar ni la miel. Porque ¿se acuerdan lo que les comenté del fundamento fisiopatológico? La sangre es la que permite que nuestras células no se deshidraten. Si las células de la herida no están recibiendo un flujo sanguíneo adecuado y yo agrego azúcar, lo único que voy a lograr es necrotizar la lesión. Por lo tanto, en lesiones
donde haya un flujo sanguíneo escaso o nulo, no podemos utilizar estas técnicas. Tiene que haber buen pulso para que yo pueda usar cualquiera de estas técnicas. Que eso quede bien claro. Por lo tanto, en estas imágenes estas son úlceras arteriales. ¿Eso qué quiere decir? Que se generan porque hay un flujo sanguíneo que es inadecuado. No hay que utilizar esta técnica. Lo único que vamos a lograr es necrotizar la lesión. Y esta es la pregunta que me habían hecho otras personas. Por último, la posibilidad de producir una hiperglicemia en personas diabéticas es casi inexistente. De hecho, no se han hallado datos al respecto, dado que la absorción sistémica de la miel es escasa en el caso de aplicación tópica sobre heridas. ¿Ya? Esta es la presentación, algunas de las presentaciones de la miel Terahony, que es de Medline, que es uno de los laboratorios que llega acá a Chile con esta miel de manuka. Viene en tul, que es un tul empapado en miel, que viene en distintos grosores, uno que es típicamente un tul muy delgadito, y hay otro que es un tul muy gordo, que yo creo que debe medir 3 o 4 milímetros de grosor. Es gordito, es como una capa de miel bien gruesa. Y por otro lado está la presentación tipo hidrogel, que es con este pomo, que es tal cual miel, pero en un pomo, como de pasta de dientes, si quisiéramos decir. ¿Ya? Esas son las presentaciones que viene la miel. Ahora les voy a mostrar un caso clínico, varios casos clínicos. Este es de una persona mayor, varón, que tenía diabetes tipo 2 de larga data, tenía ya una amputación del primer ortejo del pie izquierdo y se le generó esta lesión en el pie derecho porque en realidad no caminaba mucho y se mantenía mucho en cama. Se aplicó miel, luego de 4 días, fíjense cómo ya no tenía el tejido necrótico que tenía antes, esto estaba así, 4 días después estuvo así, y luego 8 días después de la primera curación ya teníamos la lesión 100% limpia solamente con tejido granulatorio. Acá se ve la evolución de la aplicación de la miel. Era una herida muy pequeñita, del tamaño de una moneda de 5 pesos, pero igual era una herida que estaba dolorosa y que había que sanar. Y este otro caso clínico de una lesión traumática, esta era de una persona mayor de género femenino, 89 años, dependiente leve, estaba bien nutrida, que se cayó por una escalera automática, una escalera mecánica mejor dicho, y se generó una lesión en la extremidad inferior. La historia de esta lesión fue la siguiente: ella se cayó, se le generó esta lesión que era bastante fuerte y grande y dolorosa, la llevaron a la urgencia y en la urgencia ¿qué hicieron? Suturaron la lesión inmediatamente. La suturaron, la cerraron. ¿Qué pasó? Que a los días después esto se empezó a inflamar, se requete infectó y tuvieron que romper las suturas y dejar la herida abierta porque obviamente se tenía que curar por segunda intención. ¿Por qué pasa esto? Siempre cuando hay una lesión donde hay alto riesgo de infección no se deben suturar. Ya, eso fue un error. ¿Ya? Así que bueno, finalmente la herida luchó por sí misma, se abrió porque era lo que necesitaba y me llamaron a mí, me dijeron necesitamos sanar esta herida, así que yo empecé a verla. Ya, aquí hay otras preguntas interesantes. Dice, ¿en la úlcera venosa se podría usar el azúcar o la miel? Bueno, ambas se pueden usar en úlceras venosas, sobre todo la miel. ¿Por qué el azúcar no? Porque, bueno, en teoría las úlceras venosas ya son muy dolorosas, son una de las lesiones más dolorosas que existen. Si nosotros curamos, imagínense, curar una herida dolorosa todos los días. Es mucho dolor. Entonces, por eso el azúcar quizás no sería tan recomendable, porque tendríamos que manipular esa herida todos los días. Y eso implicaría que otorgaríamos dolor gratuitamente a esa persona todos los días. Si la persona no le duele tanto y lo soporta bien, perfecto, podemos ocupar azúcar, no hay problema. ¿Hasta cuándo se puede utilizar la miel o el azúcar? ¿Hasta que esté totalmente cerrada la herida o cuando solo exista tejido granulatorio? Como usted lo quiera. Yo he realizado curaciones con estas terapias hasta que cerré la herida. No hay ningún problema, no va a haber ningún efecto adverso. Ahora, si usted quiere solamente utilizar esta terapia hasta que yo limpie la herida, donde ya no exista tejido granulatorio, perdón, no exista tejido desvitalizado, no exista nada de eso, solamente existe una herida limpia, lo ocupa hasta ahí, y de ahí para adelante curación con apósitos tradicionales, se puede, como usted quiera, no hay ningún problema.
Bueno, yo tomé este caso y comencé a curarlo solo con miel. Se fijan, desde el 12 al 17 de enero, son 5 días, ya se ven algunos cambios. También si se fijan, yo afuera en la piel perilesional rayé la piel de la persona con un marcador para poder ir evaluando cómo iba el eritema, ¿ya? Porque tenía un eritema perilesional bastante fuerte. Entonces quería saber si iba disminuyendo o no. Día 9, día 13, día 17, van viendo los cambios, se observa la lesión mucho más superficial, quizás no tan angosta, pero sí de adentro hacia afuera estaba mucho más superficial, ya prácticamente sin tejido faselado. Día 21 se observa también una hipergranulación. Esta es una situación que ocurre muchas veces cuando hay un exudado abundante en una lesión. Si se fijan, el tejido granulatorio se ve como cabezón, así le digo yo, como que las células están muy gorditas. Ya, eso pasa cuando hay un exudado abundante en la lesión, que quizá está demasiado húmeda por demasiado tiempo. Entonces, ahí lo recomendable es poder espaciar por menos días la lesión, en la curación, perdón. ¿Ya? Día 31, día 35, 42, 48, 55, ya claramente se ve cómo va disminuyendo el tamaño de la lesión. Recuerden que solo con azúcar, va con miel. Y acá tenemos día 59 y día 62, que fue el día donde yo dije, ya, hasta aquí termino yo, hasta aquí llego yo, acá puede seguir el colega. Esta era una persona mayor que vivía en una residencia, en un establecimiento de larga estadía, pero donde había un enfermero que podía seguir haciéndole curaciones y no tenía que pagarme a mí aparte. Entonces yo dije, ya está acá, estamos ok, la puedo dejar y me despido. Y si se fijan, la herida estaba ya prácticamente completamente cerrada, le quedó una cicatriz, recuerden que era una herida bastante, bastante grande y profunda, ¿ya? Pero se logró la cicatrización completa. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el efecto indeseado más frecuente que se puede presentar con el uso de miel en las heridas? ¿Qué creen ustedes? A ver, vayan escribiéndolo en el chat. Y aprovecho a responder otra pregunta. ¿Cada cuánto se hace curación con miel? La literatura dice varias cosas. De hecho, el fabricante del Tera Honey, que es el apósito que yo le acabo de mostrar, menciona que puede ser cada 7 días. ¿Qué he visto yo? Yo he visto que ya con cada 4 días se genera demasiada humedad en la lesión y no es recomendable. Yo considero que cada 3 días como máximo es lo ideal, ¿ya? Es lo ideal. Cada 3 días. Incluso puede ser cada 2 o día por medio, pero cada 4 ya es mucho y cada 7 ni pensarlo. Ahora, si la lesión no es exudativa, podríamos espaciarlo más tiempo, cada 4, cada 7 días, pero si la lesión tiene exudado, no. Y bueno, la respuesta correcta, que es alguna que me dicen, llegan las hormigas y macera. Bueno, el efecto indeseado más frecuente es que macera la piel perilesional. Eso es lo más frecuente. Por eso cuando la gente me pregunta, profe, ¿pero qué usted prefiere? ¿El azúcar o la miel? Por un lado, yo prefiero el azúcar porque no provoca ningún problema de maceración y se observan efectos rápidos. Lo negativo del azúcar es que obliga a hacer curación diaria. Lo positivo de la miel es que podemos espaciar las curaciones, lo negativo es que genera maceración. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Y ahora voy a hacer una demostración con miel, entonces voy a dejar de compartir, y en realidad la demostración con miel, María Paz, ¿puede anclar el celular, por favor, para poder demostrar lo de la miel? Sí, profe. Gracias. Entonces aquí voy a mostrarles a ustedes el uso de la miel. Tiene que anclar el del celular, sí, no el de mi computador. Carolina Pucci, celular.
A ver, a ver. Todavía no se ha... Ahí sí. Pero yo lo voy a anclar. Renombrar, destacar, añadir anclaje. Ahí sí. ¿Se ve bien? Aquí, pero hay dos. Voy a sacar la otra. Eliminar anclaje. Ahí sí, ya. Entonces acá tenemos la otra herida que tenemos acá. Es también una lesión por presión. La diferencia acá, si ustedes se fijan, bueno, hay eritema perilesional. ¿Se ve o no? Hay una persona que dice que no se ve. Manito hacia arriba si lo ven. Sí se ve, profe. ¿Se ve? Hay varios que dicen que no se ve, pero yo veo que sí se ve. Chiquitito se ve, porque yo anclé, está anclado a mi celular. ¿Por qué se verá chiquitito? Es que creo que cada uno tiene que anclarlo. Ah, ya. Anclen entonces Carolina Pucci celular y así lo van a poder ver más grande. Ya. Entonces esta lesión, si se fijan, tiene tejido esfacelado, que es esto amarillo, que tenemos que retirar. Además tiene tejido granulatorio, que es lo que queremos lograr. ¿Ya? Entonces, este tejido amarillo es lo que queremos desbridar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con miel. Acá tengo miel. Esta no es miel de grado médico, es una miel multifloral, pero es orgánica. No fue procesada, no se le agregó nada. ¿Ya? Quise mostrarle esta y no las que tengo que son de grado médico porque es como la imagen que les mostré, ¿ya? Entonces aquí la pregunta es, profe, ¿cuánta miel de hecho hay que irse al chancho como el azúcar? No, aquí miren si se fijan, poquita miel, como si fuera mantequilla. ¿Y dónde se aplica? Directo sobre la lesión. Sobre la parte que queremos depridar, que es el tejido esfacelado. Solamente eso. Y ahora, ¿qué colocamos? Lo ideal sería colocar sobre esa parte, o sobre toda la lesión en realidad, un tul vaselinado. ¿Por qué? El tul vaselinado va a generar vamos a lograr un medio que sea semi-impermeable, o semipermeable, mejor dicho, entre la miel y la gasa que voy a colocar encima. Si yo coloco gasa directo, va a absorber la gasa toda la miel. Entonces, para evitar eso, coloco encima un tul, ojalá 2 o 3 capas de tul, y luego coloco mi gasa y sello. Así de simple. Eso es todo lo que hay que hacer con el azúcar, ¿ya? Así que ahora voy a salirme del celular porque ya no hay más demostraciones. Y vamos a continuar con la presentación. ¿Hay alguna pregunta con el tema de la miel? Profe, ¿Sí? por ejemplo, cuando yo voy a hacer una nueva curación, ¿esa miel ya no está o tengo que retirarla o cómo? Cuando vaya a hacer la nueva curación no se va a ver nada de miel, porque es muy poquitita la cantidad que va a incorporar, así que lo más probable es que no haya nada, a menos que la herida esté muy, muy seca, y ahí sí que a veces se puede ver la miel, pero en general no se ve nada, nada. Y en este caso sí hay que lavar y hacer una curación tradicional. Recordar que la miel, el uso de la miel, sí está permitido en los centros de salud, porque están en presentaciones de grado médico, como las imágenes que les mostré. Ustedes van a poder ocupar miel en
en el hospital, en la comunidad, lo pueden hacer. El azúcar no. El azúcar no está autorizado desde el punto de vista normativo para ser utilizado porque no hay apósitos de azúcar. Cuando lleguen los apósitos en sobrecitos sellados y esterilizados, probablemente vamos a poder ocupar azúcar, pero por el momento no se puede. Hay una pregunta. FR. Plantee la pregunta nomás. Buenos días, profesora. Soy Fanny Burgos. Buenos días. Que tengo dos consultas. La primera, lo había escrito en el chat, es sobre el tejido esfacelado. Es que nosotros todavía no vemos el tema de curaciones en mi nivel y no sé, pues yo a primera vista vi ese tejido amarillo y dije, ay, a lo mejor es grasita, no sé. Pero ahí usted nos enseñó que era otro tipo de tejido. ¿Cómo sabe uno esa diferencia? Porque como las capas de la piel, si uno bien sabe cuáles son las capas, pero de acuerdo a la profundidad de la lesión, no sé si me entiende lo que quiero decir. Sí, totalmente, y usted misma se está respondiendo. El tejido esfacelado es superficial, ¿ya? Okay. Ahora, a veces en heridas cavitadas, como la primera que les mostré, también hay tejido esfacelado en el fondo, pero el tejido esfacelado es delgadito, es amarillo claro, es como beige, y la grasa, por otro lado, es un amarillo más fuerte. Tiende a ser un amarillo más potente que el tejido esfacelado. Un amarillo patito que se llama. Es un amarillo más fuerte y además el tejido adiposo, que es la grasa que usted menciona, se estructura, se observa como algo más globuloso, no plano. No es plano como el tejido esfacelado. El tejido adiposo se observa como más gordito. Entonces, lo invito a revisar en internet imágenes de tejido adiposo y luego vea tejido esfacelado y va a ver las diferencias, ¿ya? A veces, por supuesto, que es complejo poder ver la diferencia, más aún si uno no ha visto muchas heridas para poder entender la diferencia, ¿ya? Es normal que exista esa dificultad. Pero si ve imágenes de tejido adiposo y luego ve de tejido esfacelado, se les va a hacer mucho más fácil poder notar en qué se diferencia. Muchas gracias, profesora. Y De la nada. segunda observación es que, ¿Sí? bueno, yo soy mamá primeriza y hace un tiempo atrás mi hijo, que tiene alrededor de 2 años, estuvo con una diarrea con deposiciones líquidas y le lastimó su colita, ¿Ya? muy macerada y le dolía mucho, entonces lo único que yo hacía era ponerle hipogloss y un día alguien de la familia me dijo que como cultura popular ellos ponían harina cruda con la que uno hace el pan y cosas así. Bueno, yo no lo hice, porque igual me dio ¿Ya? miedo, pero ahora que veo su explicación y pensé, bueno, la harina igual viene siendo almidón, que al final igual sigue siendo carbohidrato, a lo mejor por ahí iba la cosa, no sé. Y aparte que la harina igual absorbería un poquito la humedad y a lo mejor, no sé, pues como que me cuestioné eso. No sé qué opina usted, si tendrá algún sentido. Entiendo el sentido que quizás probablemente lo que hace la harina en ese caso es tratar de absorber el exceso de humedad, pero no lo recomiendo. Ya no se debe ni usar polvos, ni talco, perdón, ni harina sobre ese tipo de lesiones. Ahora no sé cómo era la lesión en sí, no sé si era solo enrojecimiento o si había heridas en la lesión. En cualquier caso, el uso del hipogloss estaría bien, ¿ya? Abundante hipogloss. Ahora, lo importante es que cuando uno aplica hipogloss en ese tipo de lesión, en cada lavado de los genitales tiene que ser retirado el hipogloss con vaselina o con aceite y luego volver a aplicar el hipogloss. No ir lavando sobre el hipogloss porque eso también aumenta el riesgo de infección. Pero bueno, la dermatitis asociada a incontinencia, ya sea fecal o urinaria, es un mundo de tratamiento y todo, así que no es el objetivo de hoy día, pero no le recomiendo que use harina, ¿ya? Muchas gracias, profesora. Ya, muy bien. Profe, ¿Sí? también podría usarse Povin o pomada de la cruz, ¿cómo se conoce? Pomada, no sé qué es lo que es eso. Me suena Eh, Povin, pero el Povin debe tener pasta Lázaro y zinc, ¿cierto? ¿Es como un hipogloss? sí,
Sí, Ah, se puede, vitamínica. sí, se puede utilizar, no hay problema. No hay problema. Ese Y tipo lo de... otro, Sí, en heridas cavitadas, ¿recomienda más el uso del azúcar o de la miel? O la miel se sostiene, que ahí tenía la duda, como un hoyo una cavidad muy profunda. eh, s- prefiero 100% el azúcar, porque el azúcar puede llegar donde la miel no llega. Entonces, podemos rellenar bien la cavidad con el azúcar, a diferencia de la miel. La miel igual lo puede hacer, pero siento que la miel genera demasiado exudado. Cuando la herida está muy cavitada, generalmente exuda mucho. Entonces, si usamos miel, vamos a aumentar el exudado en demasía. Entonces, quizás en esos casos yo sugeriría usar más azúcar. Y en caso de usar la miel, ¿se llenaría la cavidad completa? Igual que como con el azúcar, o solo como No, por encima. solo por encima y de manera superficial. Nunca la miel se utiliza así como llenando una cavidad, no, Ah, ya. Gracias, profe. de nada. Ya, y vamos a la última terapia, que es la terapia de Maggot, que es la terapia con larvas de mosca. Por eso está esta imagen de esta bella mosca, ya sobre esta flor. Y la terapia de Maggot es una terapia que se ha utilizado desde hace varias décadas atrás. Se comenzó a utilizar sobre todo desde la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados se estaban dando cuenta que luego de una amputación traumática por guerra, de repente amanecían con el muñón limpio, a pesar de haber tenido necrosis en algún momento, pero además de estar limpio tenían larvas, ¿ya? Entonces comenzaron a observar que estas larvas de mosca eran positivas porque limpiaban las lesiones que eran traumáticas. Ahora aquí yo les muestro una imagen, dos imágenes de la misma persona que tenía una amputación en su pie, este es su pie, una persona diabética, que tuvo una mala evolución luego de la amputación quirúrgica y tenía bastante tejido necrótico. Para poder desbridar ese tejido necrótico se utilizó la terapia de Maggot en el hospital y se consiguieron buenos resultados. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata esto. Bueno, ¿de dónde sale esta larva? Las larvas son los hijos de la mosca Lucilia sericata o Lucilia eximia. Esa es la especie de mosca que es la que se utiliza para poder reproducirlas y generar estas larvas que finalmente son las que logran limpiar la lesión. ¿Cómo se usa? Se tienen que obtener los huevos de la larva, esto en laboratorio, luego se esterilizan los huevos, pero con técnicas que no matan, obviamente, la larva. Se siembran los huevos, ¿dónde se siembran? No es que se siembren en tierra, sino que se siembran en una placa Petri donde hay agar-agar sangre, se dejan ahí y luego tenemos que preparar la úlcera, que implica lavar la úlcera, secarla y luego de eso se aplican las larvas sobre la lesión. Así de simple. Acá les voy a mostrar esta micrografía electrónica de barrido de la Lucilia sericata, de la larva. Si se fijan, tiene hasta cara. Uno le puede ver cara a eso, ¿cierto? Hasta ojos le veo yo. Probablemente no sean ojos, pero bueno, esa es una larva con un acercamiento importante. La encuentro genial esa foto. Bueno, ¿cómo funciona esto? La verdad es que según uno de los últimos artículos que hay en relación a esta técnica, que es de Ronald y de Sherman, perdón, de Ronald, eh, que habla de cómo utilizar la terapia de Maggot en salud, habla de que todavía no está 100% claro cómo la larva genera esta limpieza de las heridas. Sí se sabe que a través de que logra desviridar la lesión, nuevamente retirar el tejido desvitalizado, logra también matar microorganismos, desinfecta y además promueve el crecimiento celular. La cosa acá no clara es cómo lo hace, a través de qué medio, cómo. Uno tiende a pensar que la larva se come el tejido desvitalizado, es lo primero que nos llega a la mente, pero la verdad es que no es tan así. Las larvas secretan enzimas digestivas, y estas enzimas digestivas, que son proteasas, van degradando el tejido esfacelado.
Por otro lado, también se sabe que el contacto físico de la larva con el lecho de la úlcera también generaría un poder de desbridamiento porque tiene micropelos o microvellos en el cuerpo la larva que van raspando este tejido y van también retirándolo. Y por otro lado, el caminar de la larva sobre la lesión va aumentando la temperatura. Y si aumenta la temperatura, favorece el flujo sanguíneo. Eso también es otro tip. Toda curación de herida tiene que ojalá estar con una temperatura un poquitito más alta. Tiene que estar tibio, no tiene que estar helada la herida. Por eso también es recomendable, siempre y cuando no existe una hemorragia, tratar de utilizar sueros que estén tibios, no fríos, ¿ya? Porque lo tibio va a favorecer el flujo sanguíneo sobre la lesión. Bueno, ¿cómo se hace? Acá les voy a mostrar un video de cómo a esta persona ya se le aplicaron larvas y ahora vamos a retirarlas y ver cómo quedó, ¿ya? Entonces vamos a ver el video y vamos a ir explicando. Voy a silenciarlo y yo voy a ir explicando. Acá la colega está retirando la gran cantidad de grasa que utilizó como vendaje y la gran cantidad de apósito tradicional que utilizó como apósito secundario, porque una de las cosas que genera este tipo de terapia es mucho exudado, abundante exudado. Entonces hay un gran riesgo de maceración, de humedad de los tejidos. Y ahí se ven las larvas caminando. Si son larvas que están vivas. Si se fijan, ahí ella ahora está retirando un tul, y es una especie de tul de género, no era un tul vaselinado, era un tul de género. ¿Para qué? Para poder contener las larvas. Entonces se aplican estas larvas sobre la lesión, luego se coloca este tul para que no se escapen, así literal, para que no se escapen las larvas de la lesión. Entonces está retirando este tul y van a ver cómo caen las larvas. ¿Se fijan cómo están ahí? Cuando uno aplica las larvas sobre la lesión, esta es la misma foto del inicio, ¿eh? Es el mismo paciente. Vean cómo ya está con tejido totalmente limpio, tejido granulatorio. Pero a su vez, me imagino que se dan cuenta de que este tejido granulatorio igual está hipergranulado, está como gordito. Eso tiene relación con el exceso de exudado que genera este tipo de terapia también, que es un poco difícil de controlar. Entonces ahora, como esta herida está limpia, 100% limpia, sin tejido esfacelado, ahora claramente se puede hacer curación tradicional sin las larvas, porque el objetivo del uso de la terapia de Maggot es desbridar, solo eso. Una vez que logramos tener la herida completamente limpia, nosotros tenemos que pasar a utilizar otro tipo de terapia tradicional para ahora poder controlar la humedad de la lesión, ¿ya? Entonces, ¿cómo se aplican estas larvas? Bueno, retiramos el apósito, se limpia la lesión con suero fisiológico, cloruro de sodio al 0,9%, ojalá en duchoterapia, no como se muestra en la imagen, en el video, porque ahí se rompió el gollete del matraz y se lavó. Esa no es la forma correcta. La forma correcta que van a ir aprendiendo con el paso de los años, porque sé que muchos de los que están hoy día presentes son de primero o segundo año. Todavía no vemos curación. Entonces, la duchoterapia corresponde a generar la duchoterapia artesanal en un matraz de suero rígido. Se hacen muchos puntitos, 20 puntitos juntitos en la base y se lava de esa manera. ¿Por qué? Porque con ese tipo de técnica se otorga una presión que no mata las células de la persona, ¿ya? Con el matraz, con ese chorro que sale, podemos destruir células del cuerpo. Entonces la idea no es eso, la idea es poder mantener vivitas esas células que están buenas, que están sanitas, y evitamos de esta manera la destrucción. Entonces lavamos con esta duchoterapia, secamos la piel perilesional y luego aplicamos las larvas. Las larvas, como les decía, venían en un agar-agar sangre, en una placa Petri, que se debe sacar un quinto de todas las larvitas que hay ahí, dividimos ese agar-agar sangre en 5, sacamos un quinto y colocamos las larvas. Cuando se coloquen las larvas van a estar aturdidas, no se van a mover y además van a ser muy pequeñitas, más chicas que un grano de arroz. Se colocan con mucho cuidado que no se caigan, se coloca el tul,
se fija y luego mucho apósito tradicional, bien gordito, y se venda. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar estas larvas? Solamente 3 días. Luego de 3 días va a pasar lo que ustedes vieron, ya las larvas van a estar totalmente móviles, van a estar más gorditas de hecho, y hay que lavar todo y retirar. Y además les cuento, solamente para terminar, que existen muchas más terapias alternativas para el uso en heridas. Acá les voy a comentar que ojalá que nos ganemos, estamos cruzando los dedos, postulamos a un FONDEF, a un proyecto de la NID, junto con investigadores de la Universidad de Concepción, para poder crear un apósito en base a algas que tengan poder antimicrobiano, antibiopelículas e inhibidora de proteasas, que son una de las enzimas que retardan el proceso de cicatrización. Lo postulamos como opción de proyecto. Si nos ganamos el proyecto vamos a poder crear este apósito y lo vamos a probar en heridas, ¿ya? Sobre todo en personas mayores y sobre todo en úlceras venosas, ¿ya? Así que esa es una de las opciones que les cuento, que existen algas chilenas que tienen potencial de promover cicatrización, eliminar bacterias y eliminar enzimas que son dañinas para el proceso de cicatrización. Pero además también hay bastante evidencia que muestra el uso de la aloe vera en quemaduras, el uso de kiwi, sí, como ustedes escucharon, kiwi, la fruta molida en heridas, y además también mucho más utilizado, sobre todo en nuestro conocimiento autóctono, podríamos decir, el uso del matico como cicatrizante. De hecho, se utiliza mucho lavar heridas con agua de matico porque estimula la cicatrización. Yo lo he utilizado y es espectacular también. Es muy impactante cómo ayuda el matico a cicatrizar heridas. Con esto terminamos esta presentación. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo nuevo y ojalá quizás puedan aplicar alguna de estas terapias, ya sea en su casa, con la comunidad y más tarde como futuros colegas. Así que les agradezco su presencia en el día de hoy. Así que eso, no sé si hay alguna consulta en particular que me quieran hacer a viva voz, ya que terminamos y nos quedan algunos minutos para completar las 10 de la tarde, de la mañana. Profesora Fanny Burgos, de nuevo, disculpe, algo un poquito más personal. Es que es bien interesante el tema esto de las curaciones, pero nosotros, como alumnos de la Universidad de Concepción, ¿con el contenido que nos van a pasar es suficiente o sí tenemos que hacer algún curso de curación de heridas? Siempre hay un mundo por descubrir. La universidad, y no solo la Universidad de Concepción, no coloquemos apellidos, yo creo que la universidad de donde sea, siempre nos forman con lo básico necesario para salir a trabajar, ¿ya? Nunca una universidad nos va a ser especialista en algo, porque para eso están los postítulos y están los posgrados, están los diplomados, las especialidades, ¿ya? Así que ustedes van a egresar con el conocimiento suficiente para hacer una curación avanzada de herida como la gente, bien. Pero si ustedes quieren ir más allá y saber más al respecto, obviamente yo les recomiendo que hagan un postítulo, que hagan un diploma, un diplomado en relación a la temática, para que tengan un sustento mucho más amplio de las alternativas que hay de curación, ¿ya? Así que obviamente si les gusta esto de las heridas, si les gusta el manejo avanzado de herida, el manejo con terapia alternativa, ustedes tienen que ir más allá, investigar, porque la universidad, como les digo, les entrega las herramientas básicas para salir a trabajar, se podría decir, ¿ya? Pero de manera específica no. Este es un webinar aparte, que lo hice porque a mí me encanta esto y siempre cuando existe la posibilidad de enseñárselo a alguien, yo lo hago. Y esto no se lo he hecho solamente a estudiantes de enfermería, sino que también le he enseñado esta terapia a cuidadores de personas dependientes, a cuidadores de personas con Alzheimer, a personas mayores. De hecho, un grupo del voluntariado Compromiso Mayor también se le enseñó el uso de la miel y quedaron impactados porque también no es algo que se conozca mucho, pero por el otro lado tenemos miel en la casa, entonces es algo que es bastante interesante también de compartir con la gente.
Ya, están levantando las manos. ¿Alguien quiere? A ver. Sí, muchas gracias a ustedes por estar acá. Son poquitas las personas, son poquitas, me llama la atención de que tan poquititas personas, no sé si será por el horario, que, que todavía se conectaron, para mi gusto, pocas personas. Pero no importa, acá los que están acá son los que realmente están interesados. También sé que hay personas que estaban interesadas y que no podían asistir, sobre todo internos, porque están haciendo su internado. Así que por eso, como muy bien María Paz les está informando a través del chat, el webinar va a estar disponible en el canal de YouTube de Estudiantes de Enfermería UDEC. Hay dos preguntas, Constanza Álvarez y luego Juan Cid. Hola, profe. Hola, Constanza. Quería preguntarle, en el caso clínico 2 que mostró con la miel, cuando existía la hipergranulación y el exudado aumentaba, ¿se puede cambiar la terapia y usar la terapia con azúcar? Por supuesto que sí. Ah, Usted puede cambiar la terapia cuando quiera y a la que quiera. Aquí no hay ninguna cosa que diga, no, tiene que usarlo tantos días y si no, no. Usted cambia la terapia. De hecho, esa es una de las cosas entretenidas del manejo avanzado de IA y del manejo también con terapia alternativa, que uno tiene que tener el suficiente ojo clínico, y eso se basa en conocimiento, para poder saber en qué momento hay que cambiar la terapia, porque a veces pasa, y eso es súper importante que lo tengan presente. Yo les puedo decir, ocupen el azúcar, es fantástico. O les puedo decir, ocupen alginato con plata, que es espectacular. Yo lo ocupé en tal tipo de lesión y me fue espectacular. Ustedes lo hacen y no les va espectacular. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Si lo que yo aprendí es que sí, que es efectivo en este tipo de lesión. Bueno, lo que pasa acá es lo que pasa con los medicamentos. Todas las personas somos distintas, podemos tener muchas similitudes, pero finalmente nuestro cuerpo reacciona de manera distinta a los distintos elementos que le pongamos. Entonces, si a mí me funcionó, no es 100% factible o real de que a todos los demás les funcione, ¿ya? Así que sí, tienen que ir probando. Y quizás no utilizar la palabra probar, sino que ir evaluando distintas opciones de tratamiento, ¿ya? Porque claramente no les va a ir bien siempre con el mismo tratamiento y a veces hay que cambiar. Juan. Hola, buenos días, profe. Buenos días. Tengo dos preguntas. Una de ellas es en qué situaciones no se podría utilizar las terapias con azúcar y miel. ¿Ya? Y la segunda pregunta tiene que ver con la terapia de larvas, si es que genera un mal olor, como el típico olor a putrefacción que uno se imagina cuando ve las larvas. Ya, perfecto. Con respecto a la primera pregunta, la gran contraindicación es que no se puede utilizar en personas que tengan alguna alteración en la circulación. Si hay un flujo arterial que está alterado, que está disminuido, por ejemplo, si la lesión se encuentra en la pierna y ustedes palpan pulso popliteo y no lo palpan, o está muy disminuido, palpan pulso pedio, tibial posterior y no lo palpan, no ocupen estas terapias, ¿ya? Tiene que haber buen flujo sanguíneo. Ahora, si hay insuficiencia venosa, ¿se puede ocupar? Sí se puede ocupar, porque ahí el problema que existe es que el retorno venoso no está bien, pero el flujo sanguíneo sí está bien, entonces sí se podría ocupar. Con respecto a las larvas, no se genera mal olor, no es una putrefacción, no es así. Catalina, hay otra pregunta. Sí, profe, yo le quería preguntar cómo ha sido su experiencia cuando por primera vez le dice a un paciente así como le proponen la curación con estas terapias alternativas y si tiene algunos consejos como para nosotros poder abordarla, porque yo creo que causa un gran impacto la primera vez que se lo dice a las personas. Sí, es lo que uno piensa, ¿eh? Es lo que uno piensa, pero la verdad es que yo me he encontrado, bueno, para empezar, en general, yo no ofrezco esta terapia a cualquier persona. La ofrezco cuando uno dice, ya, no le ha funcionado nada más, vamos con esta terapia. Y en esos casos, uno observa que existe una especie de desazón importante, de angustia, de temor en las personas en relación a que su herida empeore. Entonces uno llega con esta propuesta que aunque suene loca,
es una otra esperanza, es una luz al final del túnel que realmente la persona la agradece. En el caso clínico que yo les mostré, el del azúcar, yo partí diciendo, bueno, mire, en vista, ¿cuál era el contexto de esa lesión? Esa persona estaba siendo curada por personal de un CESFAM, que la iba a ver una vez a la semana y que la curaba con tul y nada bactericida. Y bueno, obviamente eso logró que estuviese muy infectada, todo mal. Ya. Yo le dije, mire, la opción acá es que se siga curando como está, pero lo más probable es que no logre la curación. Y ahí le expliqué por qué esta herida necesita algo que mate bacterias, porque necesita que la curación sea más frecuente y el CERFAM probablemente no lo va a poder lograr. Entonces yo le quiero proponer otro tipo de curación con que se basa en el uso de un material que tenemos en la casa, pero que la gracia que tiene es que sí va a poder matar microorganismos y que además la otra gracia que tiene es que usted va a poder hacer la curación. Y este material es el azúcar. Y ahí uno puede ver caras de sorpresa y otras caras de, a ver, cuénteme más. En general es, a ver, cuénteme más. Y uno explica el fundamento. El azúcar, y uno puede hacer esta analogía. ¿Por qué la miel nunca se echa a perder? ¿Usted ha visto alguna vez hongos en la miel? Por otro lado, ¿por qué las mermeladas bien dulces nunca se echan a perder? ¿Ha visto hongos en mermeladas bien hechas? Vuelvo a repetir, bien hechas. Bien hechas implican con mucho tiempo en ebullición y además con mucho azúcar, o sea, bien poco saludable. Una mermelada con mucho azúcar tampoco se echa a perder. ¿Se ha preguntado el por qué? Y ahí ustedes pueden explicar esto del medio hiperosmolar, que impide que cualquier microorganismo viva en ese medio, por eso no se echa a perder. Y uno puede explicar de esa manera. Siempre me ha tocado que aceptan la terapia, siempre, ¿ya? Pero eso se basa también en cómo uno logra explicar la situación. Si tienen un PowerPoint que lo explique o que muestren casos clínicos, eso también ayuda a que la persona entienda que es realmente verdadero lo que le está diciendo la persona, ¿ya? Pero la verdad es que las veces que me ha tocado a mí explicar y decir, ¿sabe qué? Yo tengo esta terapia, es muy positiva, y lo que yo hago, soy súper honesta, yo digo, esta terapia es una terapia que es muy buena, que es muy económica en comparación a una curación tradicional avanzada, pero no la podemos realizar en un centro de salud. ¿Por qué? Porque el azúcar no viene como apósito, simplemente por eso. Nuevamente les digo, si el azúcar viniera en este tipo de envase, sellado, y que dijera azúcar para curación avanzada de herida, lo más probable es que podríamos ocuparlo, ¿ya? Pero no viene así, y viene en 1 kilo, no es necesario esterilizarla, porque obviamente es estéril, porque nada sobrevive en el azúcar. No sé si se entiende ese concepto. El azúcar de por sí es estéril, porque no hay nada que pueda sobrevivir dentro del azúcar o rodeada del azúcar, ¿ya? Ningún microorganismo va a sobrevivir. Por eso se considera estéril, ¿ya? Pero la curación con azúcar es una curación que es limpia, no es estéril, porque nuevamente les cuento, utilizamos una cuchara, utilizamos agua de la llave para limpiar, que se puede hacer, podemos utilizar incluso, obviar el uso de gasa y podemos utilizar un pedazo de sábana, de tela, y colocarlo como apósito. Entonces depende mucho de cómo uno le plantee la terapia a la persona o a la familia, ¿ya? No sé si se responde su pregunta. Espero que sí. Bueno, aquí hay otra pregunta en el chat que dice que si el azúcar importa la marca. No importa la marca, mientras sea azúcar de caña, no importa. Ahora, si ustedes me preguntan, pucha, ojalá utilicemos el azúcar Llanza, que es chilena, para promover el comercio, para promover esa marca que es chilena, que nos favorece a todos. Pero independiente de eso, pueden ocupar cualquier azúcar, ¿ya? Mientras sea azúcar de caña. Disculpe mi ignorancia, profesora, ¿por qué es más dolorosa la úlcera venosa que otras lesiones? La úlcera venosa y las úlceras arteriales, por sobre todo, son muy, muy dolorosas.
porque se afectan los nervios, ¿ya? Entonces, esto genera además, se asocia también mucho al uso del vendaje para poder realizar o para poder lograr la curación de una úlcera venosa, es necesario mejorar el retorno venoso. Y el retorno venoso se mejora solamente con compresión. Entonces, si ustedes ven la curación de una úlcera venosa, siempre tiene que ir de la mano con el uso de un vendaje compresivo. Y eso aumenta mucho más el dolor al inicio. Luego, con el tiempo, el uso del vendaje compresivo va ayudando a mejorar este retorno venoso que, por lo tanto, disminuye el dolor. Entonces, el dolor finalmente va en remisión si se realiza la técnica correspondiente. Acá hay otra pregunta. Con respecto a la técnica y equipo, igual debemos cuidar, por ejemplo, que la cuchara esté lavada y desinfectada previamente con algún antiséptico, o que estas sean para un solo uso. Claro, siempre. Nosotros somos enfermeras y enfermeros aquí en la Quebralají y siempre tenemos que usar material limpio. Ahora, si ustedes me preguntan que esté desinfectado, en realidad, en estricto rigor, no importa mucho porque la cuchara va a estar en contacto con el azúcar, que nuevamente está estéril y que no se va a infectar a pesar de que le metamos una cuchara, entre comillas, contaminada. Así que no hay problema. Profe, ¿cómo convence a un paciente de acceder a la terapia de Maggot? Este es más difícil. Es más difícil porque puede ser más impactante, porque finalmente van a tener larvas en la herida que van a caminar y pueden sentirla. Entonces, lo que podemos hacer ahí es decir, mire, hemos probado todas las terapias posibles y sabemos y tenemos la certeza que probablemente nos va a funcionar la terapia de Maggot. Esto corresponde al uso de larvas de moscas, que van a poder eliminar el tejido que usted tiene que está necrótico, que está muerto, que si no lo eliminamos no vamos a lograr nunca la cicatrización. Le propongo utilizar esta terapia, solamente se va a utilizar probablemente en 2 ocasiones, y tiene que estar 3 días con las larvas y luego se retiran, luego 3 días más y ya con esas 2 curaciones lo más probable es que logremos que la herida quede limpia y podamos proseguir con otro tipo de terapia. Hay que ser siempre honestos, chiquillos, o sea, convencer desde el fundamento real de que les va a servir, de que les va a ayudar. Aquí no hay que engañar a nadie, simplemente decir la verdad, y probablemente en algún momento hay alguna persona que diga, no, imposible, yo no puedo soportar tener larvas en mi herida, y no se hace y pum. ¿Con qué podemos limpiar los implementos que vamos a usar? Todos los implementos lo pueden lavar con agua y jabón y luego se desinfectan con alcohol al 70% y listo. Ya, chiquillos, creo que es el momento de terminar, nos pasamos unos par de minutos, les vuelvo a agradecer su presencia en el día de hoy, espero que hayan aprendido algo nuevo, ojalá puedan compartir también esta presentación con sus familiares, porque son terapias que también son interesantes de conocer para las personas que no estudian o que no son del área de la salud. Última pregunta, ¿qué siente una persona que está con larvas? ¿Algún tipo de picazón? Picazón propiamente tal no, lo que refieren es que como que sienten que algo pasa por ahí, pero picazón no genera picazón. Ahora, el exceso de exudado sí puede generar picazón en la piel que rodea la herida, y eso puede pasar con las larvas o con cualquier terapia, ¿ya? Ya, gracias a ustedes, que estén muy bien. Ahora vamos a terminar el webinar, que tengan una buena semana. Chao, chao.